Muy buenas noches a todas las amables y gentiles personas que están viendo este programa, Crónicas de la Ciudad. Bueno, que estamos ya llegando al final de la serie de la poesía mexicana. Hemos seguido desde los románticos más distinguidos, que fueron don Salvador Díaz Mirón y Manuel José Otón. Y luego vimos modernistas, vimos a don Enrique, desde luego, González Martínez, a González Martínez, vimos López Velarde. Eso, ahí se acaba el modernismo. Con López Velarde se acaba el modernismo. No nace la poesía moderna, quizá la poesía moderna nace con Pellicer, que también ya vimos. Pero bueno, López Velarde es un momento importantísimo de la poesía en lengua castellana. De la poesía en lengua castellana. Vimos al detalle cómo López Velarde fecundó a Jorge Luis Borges. Como López Velarde cambió, dio la tentativa perfecta, sí, total. Lo que pasa es que se pasaba porque decía dos adjetivos, ¿no? O sea, entonces como que se saturaba, no se lucía tanto, ¿no? Un contradictorio prestigio de algodón. Si hubiera quitado contradictorio y hubiera dicho solo un prestigio de algodón, hubiera sido algo terriblemente más eficiente. Posiblemente. Eso sirvió a Borges para adjetivar, que es la gran aportación que hizo a la lengua castellana, ¿no? Le cruzaba el rostro una cicatriz rencorosa. Eso porque él leyó a López Velarde. Y ya vimos también de la siguiente generación, los contemporáneos, vimos a Pellicer, vimos a Villaurrutia. ¿A quién más vimos de los contemporáneos? A Novo. A Novo. Y también... Un poco de Gorostiza, un poco de Cuesta, pero nos concentramos desde luego en Pellicer, en Villaurrutia y en Narrador Romo. No, y también vimos algo de Torres Bodet. Ah, sí, Torres Bodet, claro, puede ser como si el maestro, el primero en edad de todos esos, ¿no? Y después ya pasamos a la siguiente generación, que es de Taller, que es la última que vimos, que solo vimos a Paz, ¿no? Sí, vimos a Paz, y lo vimos como poeta, no obstante que nosotros señalamos que la actividad de Paz va también en el terreno del ensayo, sí. También es muy importante. Acuérdate que los norteamericanos, los europeos, generalmente entran a Paz por su ensayo, porque no hay una época en que no había norteamericano que viniera a estudiar acá, alguien que no leyera los cuentos de Rulfo y el laberinto de la soledad, como puerta de introducción a lo mexicano. ¿Entendiste? Sí. Uno en la cuentística y el otro en la crítica. Sí. Sí, cómo no. Y en general en Europa, añado un poco, en Europa son muy apreciados sus ensayos sobre el lenguaje y sobre la poesía. Sí. Las Peras del Olmo, El arco y la lira, ese es tremendo. Es un trabajo filosófico. Cumple con esa dualidad de que el poeta debe ser un buen prosista, pero la prosa tiene que decir algo, ¿no? Alfonso Reyes escribió, bueno, ya, no sé, no hemos terminado de publicar sus obras completas, escribió muchísimo, pero toda su prosa dice poco. La de Octavio Paz no tiene una línea perdida, una sola línea puede tener perdida. Y ya nos quedamos con Paz, que vivió en Mérida. Leímos algo de Entre la piedra y la flor. Advirtió la violencia que había soterrada en esta tierra, advirtió sí. Su antigüedad. No olvidemos que esa El laberinto de la soledad tuvo una continuación, sobre todo después de los hechos del 68, sí, postdata, después de los acontecimientos que marcaron al país de los estudiantes en Tlatelolco. Él renunció a su embajada
¿verdad? Y yo muestras con ella de cierta congruencia con sus ideales, con sus conceptos. Bueno, vamos a ser francos. Ni por asomos, El laberinto de la soledad es su mejor ensayo. Ni por asomo es lo mejor que se ha escrito sobre los mexicanos, sobre la filosofía. Y es importante señalar, sobre la filosofía de los mexicanos. Es importante señalar que ese ensayo lo escribe cuando estaba gozando de la beca Guggenheim en los Estados Unidos. No, lo escribe en París, cuando estaba como primer secretario, sí, segundo pero secretario. Como consecuencia de su visita a Estados Unidos. Él comienza hablando de la impresión que le causó Los Ángeles. Sí, pero en dos momentos. El Pachuco, cuando vivió en los 40, sí. Y fundamentalmente de niño, porque él vive con sus papás que se pelan. Su papá era zapatista por asuntos de la revolución, viven en California. Empieza hablando de la soledad, de la experiencia de la soledad, a partir de no poderte comunicar con los demás. Lo primero que pudo decir fue spoon, que escuchar. Pero no, realmente, frente a los grandes ensayos sobre poesía, sobre misión mundial, internacional, política internacional, con el tiempo nublado, bueno, él profetiza un poco la caída del muro de Berlín, y la profetiza de una manera que me parece asombrosa, por lo lúcida. Él estaba de embajador en la India, estaba casado con esta última esposa, Marie-Jo Tramini, se la bajó a un político francés. Y había mucho calor en Nueva Delhi y se fueron en octubre, se fueron a pasar un tiempo, no sé, una montaña o un lugar. Hicimos radio porque, no era el verano, cuando empezó en París el asunto, porque él dijo, si los obreros se unen a los estudiantes, entonces va a ocurrir lo que profetizó Marx. Esta va a ser la revolución, ¿no? Esta va a ser la revolución, la internacional. Nunca se unieron los obreros a los estudiantes. Y en uno de sus ensayos posteriores, no sé si es en postdata o lo repite posteriormente en Tiempo Nublado o en alguna parte, Marx se equivocó. Se equivocó porque los obreros nunca se levantaron ni se levantarán. Ese levantamiento contra la sociedad industrial y burguesa la hizo un grupo privilegiado, un grupo muy especial, que fueron los estudiantes. Sí. Y los muchachos, que era el dolor que tuvo por mucho tiempo, todos lo sabemos, hemos sido muchachos o tenemos hijos muchachos. Hoy prende su bronca y mañana apaga. Y prendió quién sabe por qué, y se apagó quién sabe por qué. El muchacho mañana se va al baile, la novia se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, va a ver que le baja la enamorada, besos y medio bacaleo, la fiesta, y deja la lucha. Y así pasó. Por eso la actitud de Díaz Ordaz no tuvo sentido. La matanza no tuvo sentido, la represión no tuvo sentido, fue totalmente ociosa. Claro, venían las elecciones, las Olimpiadas, pero se estaba llegando ya a un pacto. Es el gobernador Barros Serra, ¿se acuerda? Dicen que los que lo conocieron, que nunca jamás, porque él ya estaba negociando, se le quitó la tristeza, una sombra, el nieto de don Justo Sierra, una sombra, hasta que murió, poco tiempo después, de tristeza en el rostro, por lo que, como hubiera sido, maestro, imagínense que unos alumnos de usted estuvieran haciendo una protesta y los matan. Sí. Hubiera sido algo muy doloroso para usted, sí, ¿no? Claro, sí, sobre todo teniendo él la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de guiar, de ser un ejemplo, de haber marchado adelante con ellos. Entonces, pues, como que se sentía un poco responsable también. Sí. Entonces eso es una carga, como tú dices, ¿no? Claro, esto queda atrás en la vida de Paz, que era tan intensa.
porque en ese momento se volvió el ícono de la izquierda. Y cuando ya viene y empiezas a escribir en una revista que le ofrece Julio Scherer García, al que le pone el nombre Plural, y empieza pues a expresar la importancia del del liberalismo, entonces libra una batalla terrible con la izquierda mexicana, una batalla que nunca se acabó. Una batalla que bueno, no le perdonaron, ¿no? No le perdonaron. Yo fui testigo aquí en Mérida de las opiniones viscerales de un poeta que es el señor el campechano, Juan de la Cabada. Juan de la Cabada, que llegó aquí a dar una plática en lo que era el Banco Agrario, ahí frente a Parque Las Américas. Y alguien le preguntó sobre Octavio Paz si fue una explosión de injurias, de expresión increíble, ¿no? Y dirigidas, claro, al hombre, porque al poeta es difícil. Sí. Al poeta es difícil ponerle un punto, una máquina, mano, contra su actitud política. Sí. Vivía algo semejante y peor, más. Vinieron aquí a dar una conferencia a la Pinacoteca Rina Lazo y Arturo García Bustos. Rina Lazo fue asistente de Diego Rivera y Arturo García Bustos fue Frido, alumno de Frida, imagínense usted. Y usted sabe que yo escribí un pequeño libro sobre Octavio Paz. Y yo no sé por qué se lo llevé a Rina Lazo. Fue un desaguisado, ¿no? Y en esa, ella se expresó muy mal de Octavio Paz. Muy mal, como aparecía en Televisa. Las supersticiones terribles que yo no sé, que tienen la izquierda. La izquierda mexicana es una izquierda llena de supersticiones. Así que si el gato negro pasas bajo una escalera, te vas a morir, algo te va a pasar. Bueno, ellos tienen una serie de supersticiones, ¿no? Televisa es mal, el que aparece en Televisa es mal. Eso que vamos ahorita, que los fifís y esto y lo otro, tienen que andar muy desalineados todos. Es una de sus grandes supersticiones. Elena misma. Sí, y adherirse a todo aquello que considera moderno, progresista, sin importar por qué sea. Adherirse porque es progresista y es contrario a lo conservador. Punto. No hay matices. ¿Ya entendiste? Y eso es lo que caracteriza a ese grupo. Son en México, un poco en Latinoamérica, no en Europa, son los eternos adolescentes. Se comportan como adolescentes. No les importa el resultado, están haciendo caballadas, es como los chiquitos, los muchachos. Es que después del golpe que representó para ellos la caída de la Unión Soviética y todo ese asunto, pues quedaron así como sin el piso, ¿no? Aquello que los sostenía. Entonces ahora andan pues defendiendo que la cuestión del cambio climático, todo eso, cambiaron sus paradigmas. Con el objeto de luchar contra algo establecido. ¿Ya entendiste? Pero su obsesión es esa, lucha con... Tiene una característica, destruir, no construir. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a deshacer esto, no son constructivos. Piensan a lo mejor que el primer paso es destruir algo porque luego se construya, pero eso no nos lleva. Ocurre así. Eso es a veces lo destruyen, sí. Y así se queda. Y haces un daño. Bueno, lo primero es saber mantenencia, decía el arcipreste de Ita en su libro de Buen Amor. Nos vamos, pero regresamos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Bueno, maestro, ¿y qué nos trajo? Pues esta vez nos toca hablar de otro importante partícipe del grupo del Taller, de la revista Taller, que es Efraín Huerta, padre de David, que recibió hace 2 años el premio de la Filey, que es un poeta también conocido, sí, que tiene como siempre el peso del nombre de su padre. Eso siempre pasa.
cuando nuestro padre es un ilustre músico, compositor, pintor, nosotros siempre estamos a la saga, ¿verdad? ¿Cómo salirnos de la sombra de nuestro padre, de nuestro ancestro? Siempre vamos a estar en comparación y desventaja. Pues sí. Pues, no es tan bueno como su padre. ¿no? Por eso digo, así dice, ¿no? Y sin embargo, no se le juzga, como dices, objetivamente, se le juzga. Bueno, David tiene una cosa, si usted me permite, sí. ¿no? Que Efraín no tenía una sólida formación. Eso sí. Eso sí. Además, su poesía es más diversificada, su temática es más amplia. Sí. ¿no? En cambio, el padre se ciñe a un tipo de poesía, ¿no? Sí. Entonces, un hombre es el gran especialista en Góngora. Por añadidura, en Sor Juana Inés de la Cruz, pero en los versos. Sí. Él tiene la virtud de no estarse preocupando que cuando nació, que cuando les dio cagalera, que esas cosas que a las mujeres surjuanistas ya les está dando por eso, ¿no? Sino que va más a su verso, pero no solo eso, el contexto. Vamos a ver, sabía de René Descartes, no sabía de René Descartes, eso me gusta mucho, me interesa mucho, ¿no? ¿Sabía del Quijote o no sabía del Quijote? No lo menciona, entonces dicen unas personas, no podía mencionar nada de eso, imagínate, la crucificaba la Inquisición, ¿así? ¿Y por qué hablaba de Atanasius Kirchner? Y esto, o sea, hay un debate muy interesante, y ahí está ese muchacho. Ahí está ese muchacho, está muy bien. Eso el padre no lo tenía, el padre era un muchacho, era un señor, hasta un cierto punto humildón, que no tenía la formación. Lo que tenía, ahorita lo vamos a ver, es un genio, una gracia y una espontaneidad. Eso sí, la espontaneidad, la llaneza, el lenguaje directo, un poco precursor como de Sabines. Yo lo siento como precursor. Porque es como un antipoeta. Él va a ese asunto de fuera de las metáforas así muy cuidadas y vamos, ¿no? Sí, vamos. Sí, eso es muy importante. Lo importante de Efraín nace en el mismo año que Paz. 14. Sí, exactamente. Ya señalamos la vez pasada la importancia que tiene el año 14, porque es el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el fin de lo que hemos llamado aquí la Bella Época. O sea, el siglo XIX se evapora. Al acabar la Primera Guerra, ya estamos en el siglo XX con todas sus contradicciones, con todos sus deseos de búsqueda, de sus vanguardistas. Digamos, se instala el siglo XX en la década de los 20. Exactamente. Qué lindo. A partir del 1919, sí. Los ardorosos 20, ¿no? Es la época pues del surrealismo, entonces ese 1914 es una fecha importante. A ver. Mira, tiene una experiencia más que en los libros, en la vida, porque claro, decir es cierto, humildad, porque ejerció los oficios más insólitos y variados que puedes imaginar. Fue campanero, vendedor de periódicos, futbolista, barbero y terminó siendo periodista, ejerciendo la crónica teatral y de espectáculos, ¿verdad? Un hombre pobre. Pobre, sí. Muy es importante modesto. Eso. Es una voz coloquial, como decíamos en un momento, se burla de todo, incluso de él mismo. Que es ahí está la lucidez. El burlarse de uno mismo quiere decir, la lucidez. Ya me burlo de mí, entonces me puedo burlar de quien quiera, ¿no? Porque yo no estoy exento de mi propia... Y al burlarme de mí, ya nada tiene por qué venir. Ahora es una cosa importante, el placer de contradecir. Su gusto es contradecir, oponerse. Esto es muy interesante, está fuera de tiempo. Esto lo vamos a ver en los 60, en la ruptura, en la protesta. Exactamente, es un poeta... En ese placer de contradecir, está entre tiempos el hombre. Está entre el 20 y el 60. Es una cosa... Esto es en los 30, en los 40. Claro. Pero hay una cosa muy importante. Ese placer de contradecir, esa irreverencia, le ganaron el calificativo de extravagante. Porque los poetas, los otros, pues cuidaban mucho la forma, la apariencia. Entonces este señor, con su manera, con su estilo y con sus temas, pues
como que era un poco fuera de lo normal, de lo común, ¿verdad? Era extravagante. ¿Por qué? Porque el desorden vital era en donde estaba él cabalgando. Bueno, es que el caos es la ley de la vida. La vida no es ordenada. Tuvo algo de influencia surrealista al comienzo, muy al comienzo, ¿verdad? Pero ese surrealismo después lo deja y lo lleva a lo que es su esencia, que es una poesía de tipo callejera. Así Totalmente. Desenfadada, irónica, rebelde. Era que le canta a la gran ciudad. Es como una bocanada de aire fresco que llega y que nos dice cómo es la Ciudad de México. Bueno, ustedes saben las formas como Carlos Fuentes tiene para definir la Ciudad de México, ¿no? Que es una mezcla de amor y de odio, ¿no? Esa ciudad festosa, grande, sin embargo no la cambia por otra, ¿no? Es la región más transparente que fue y que ahora es un lugar. Esa frase de la región más transparente es de don Alfonso Reyes. Sí. Viajero, detente, has llegado a la región más transparente del aire. Sí. Bueno, pues él le canta a la gran ciudad, pero sobre todo a la ciudad nocturna. Fíjate, con sus bares, esos bares de mala muerte, ¿verdad? Sus prostitutas. ¡Ay, qué lindo! Esos ebrios que van en el alba. La hora predilecta para él es cuando apenas está terminando la noche. Y entonces hay como una especie de economía de qué pasó. Los que se van allá tambaleando, las mujeres que van allá a tomar su autobús, ahí quién sabe qué colonias perdidas, ¿verdad? Los ebrios, los perdidos. ¿Recuerda usted la película Distinto Amanecer de Andrea Palma y Pedro Armendáriz? Sí, pero ¿Se acuerda? Eso es lo que me acaba de evocar lo que usted dijo. Sí. Porque ella trabajaba en el amor más o muchas menos, películas así de cabareteras. Más o menos mercenario. La recuerdo con su abrigo, su traje de luces y en la madrugada saliendo para tomar el tranvía. Estaban barriendo, tirando agua en las puertas. Esas escenas ¿Se esquina bajan, aquellas aquellas otras que muestran eso, aquella que te mencioné la vez pasada, la ilusión viaja en tranvía. Es México de noche. De noche. Con las gentes peculiares que había en los tranvías en la noche, ¿no? El policía. Es uno de los temas. El borrachito. Exacto. La señora que vendía el café con piquete. Aquellas señoras que estaban con sus santos. Sí, se estaban llevando. Su San Antonio. Entonces, digo, en contraste con los otros tipos. Bueno, le voy a decir algo. En nosotros los pobres, hay la que se levanta tarde, que es esta actriz Katy Jurado. En todas las vecindades había una dama de esas. Sí, en las vecindades, las famosas, ese universo donde vivieron todos estos personajes, Jacobo Zabludovsky, Mauricio Garcés y tantos personajes de México de aquel entonces, había su madame de comisión. Sí. Y Katy Jurado, pues, por su tipo mexicano, pues, cuando fue a Hollywood, que estuvo casada con Ernest Borgnine, ganador del Oscar, y ella estuvo nominada por aquella de A la hora señalada, donde hacía de amante mexicana de Karen Cooper. Madre, con el pelo suelto, la mija. Tenía los ojos torcidos en la boca y tenía el tirante del corpiño hacia abajo. Imagínate, contrastada con Grace Kelly, no, que era la anglosajona. No, y un angelito, pobrecito. Estaba de adorno, chuch, mi vida. Sí. No servía para el amor. No, nada. Pero el sheriff se quedaba con Grace Kelly. Pues por aquello de que una es la esposa y otra es la mujer. Bueno, lo primero es saber mantenerse. Vamos a venir a oír los versos. No sé si tiene usted allá los poemínimos de los que se expresó tan mal. Sí, están. Hay que buscar unos. Y hacía su feria de libro en su casa. Vendía sus libros viejos. Ahí está. Búscalos tú. Ahí está. ¿Esto qué es? Hay que mostrarle el Bueno, lo primero es saber mantenerse. Nos vamos, pero regresamos. En tus reuniones, con los amigos, o
o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Estamos de vuelta, estamos hablando del gran poeta Efraín Huerta y ahorita vamos a ver qué va a decir el maestro Pues Álvarez. este, ya decimos, le canta al rumor de la gran ciudad y sobre todo la vida nocturna con sus bares, con sus infelices mujeres. Sus libros, el primero fue Absoluto Amor en 1835, después Luces del Alma en el 36 y la que se considera su obra fundamental, Los Hombres del Alba. Hay que fijarse de eso. El alba es un motivo fuerte en Efraín Huerta, las horas anteriores al amanecer. Y por último, uno, Tranza Política, 1980. También decía aquí Gonzalo, y tiene razón, que hizo unos poemas condensatorios a los que llamó poemínidos, ¿verdad? Con influencia de tablada, del haiku, sin ser haiku, ¿no? Bueno, vamos a leer uno que se llama, pues un fragmento que se llama Declaración de Amor. Qué bonito. A la ciudad. Y dice, La ciudad, yo pensé dice, que era una piruja. No. Ciudad que llevas dentro mi corazón, mi pena, la desgracia verdosa de los hombres del alma, mil voces descompuestas por el frío y el hambre. Ciudad que lloras, mía, maternal, dolorosa, bella como camelia y triste como lágrima. Mírame con tus ojos de tesontle y granito, caminar por tus calles como sombra o neblina. Soy el llanto invisible de millares de hombres. Está bonito, ¿ah? Sí. Pero no pegó, maestro. Él pudo haber sido una suerte de Monsiváis. Le canta a la Ciudad de México. Sí, bueno, si vais, su talento está en la prosa, en la ironía, en el uso. Quiero decir, un ícono de la ciudad. Sí. Pudo haber sido, y no lo fue. No lo fue. No lo fue. Quizá por ser un hombre de izquierdas. Permítame leerle esta estrofa que le dedicó una elegía a una mujer por la cual yo siento un profundo e íntimo amor. Blanca Estela Pavón. Blanca Estela Pavón. Sí. Yo era un muchachito cuando vi la película y me gustó. Sí, Blanca Estela Pavón era una mujer así como una mezcla de inocencia y picardía. No, sí, su muerte fue muy triste. Cuando, bueno, quizá 15, 14, un poco más, 16 años, no lo sé. Y uno la veía, la chorreada, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y uno decía, yo quiero que mi esposa sea así. ¿Cómo desearía tener una mujer como esta? Bueno, le escribes, ahora y en la hora de nuestra muerte, amor, ahora y siempre. Está bonito. Bajo la consigna de la angustia y a la sombra del sueño. Te espero, te esperamos, paloma de nostalgia, suave alondra. Muy bonito. Se murió. ¿Dedicada a ella antes de su muerte o después? No, después. Después. Vamos, es un canto Pues de ya te esperamos. Te esperamos. Se cayó el avión, la pobre en Chiapas, en que estaba viajando. Desapareció, ¿no, maestro? Qué desgracia, ¿no? Qué concordancia, Pedro y ella, ¿no? Al final mueren de la misma manera. De la misma manera. Sí. Es un poema bonito, muy bonito a Blanca Estela Pavón. Sí. El poeta nace, ya lo hemos dicho. Y el poeta es el vientre, es el ser donde se hace la poesía. ¿Por qué? No lo sé. Es el estro, la inspiración, la musa, la memoria, la química. Es de una su cuerpo. mezcla de experiencia y casualidad. Y casualidad. Porque uno combina palabras y a veces las palabras vienen por asociaciones que ignoramos. Sí. Pero sí tiene mucho que ver eso. Entonces, no tiene que ser culto. No tiene que ser docto. No tiene que ser sabio. No tiene que ser un hombre de ideas. Tiene que ser un poeta. Un hombre que abre el pecho para que la poesía se haga y luego él la saca y la manda al el texto con total independencia. El texto ya es
otra cosa. Y es claro, libre. Y ya el que la lee, o sea, es coautor. Es el que a él le pertenece la poesía, no al que la hizo. Al que la hizo no. Al que la lee. Sí, el que la lee, y cada quien le puede dar, y le da de hecho su propia interpretación. Porque yo estoy leyendo, tengo mi carga, mi herencia, interpreto de una manera y otro señor de otra. O lo uso para una circunstancia. Sí, pero ¿no? Mi interpretación, mi lectura, mi descodificación siempre es diferente a mi vecino y al otro. Cada quien tiene su visión de la poesía. ¿Cómo no? Es muy importante. Ese es el chiste. ¿Qué otro poema tiene usted allá? Este es el poema más famoso de Efraín Huerta. El más conocido, que se llama La muchacha ebria. Ah, muy bonito. Esa es la famosa. Y dice así: este lánguido caer en brazos de una desconocida, esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres, este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol, huella de pie dormido, navaja verde o negra, este instante durísimo en que una muchacha grita, gesticula y sueña por una virtud que nunca fue suya. Todo esto no es sino la noche, sino la noche grávida de sangre y leche de niños que se asfixian, de mujeres carbonizadas y varones morenos de soledad y misterio, sofocante desgaste, sino la noche de la muchacha ebria, cuyos gritos de rabia y melancolía me hirieron como el llanto purísimo, como las náuseas y el rencor, como el abandono y la voz de las mendigas. Yo voy a hacer este poema. Es un poema tembloroso, es un poema que tiene un espejo abajo, triste, de mucha nostalgia. Pero quiero hacer una observación. Efraín Huerta lo vamos a notar también en Sabines. Lo vamos a notar en Agustín Lara. Agustín Lara era un poeta bodelariano. También. Sí. Había una inspiración por las prostitutas, maestro. Sí. Explíquelo usted, por favor. No, pues sí, y eso, de seres amados, de seres reconocidos, de seres de la casa de citas, permítanme usted decirlo, era, te lo presentan ellos, una metáfora del paraíso terrenal, porque todos estábamos en cueros, no había vergüenza, no había pudor, a nadie se le juzgaba, todo era de todos. Sí. Sí. Era bellísimo. Sí, Monsiváis hace un análisis muy importante. Dice, esos prostíbulos ya desaparecieron. ¿Ya? Formó parte de ese porfiriato, de ese conservadurismo. Bueno, pero aquí estamos en el 30 y sigue. No, pero pues sigue todavía el porfiriato, sigue eso. Las prostitutas y ahora ya ese mundo de las casecitas ya no existe, ¿no? No. Ya me entendiste, pero fue una época como era un santuario de la sexualidad prohibida. De lo que no y donde podía... uno iba libre de hacer un hombre. Sí, no don fulano de tal. Ah, exactamente. Allá se olvidaba todo y se daba rienda suelta a las pasiones que con la esposa en la vida matrimonial no se podía realizar. Bueno, lo que usted decía, había ¿no? El modelo de... Ciertas inhibiciones, ciertos respetos. Uno no iba, por respeto, no iba a hacer unas proposiciones. Exactamente. Ponte en tal forma a tu esposa. No, mi esposa es una señora. O te daba una bofetada a la esposa. Exactamente. ¿No? Pero entonces el hombre iba... Pero hay ese elemento de quitarse todo. Es el paraíso. Cuando no existía la noción del pudor, de la vergüenza, la moral nos quita la inocencia. Cuando conocemos la moral, perdimos la inocencia. La moral, la costumbre, buenas costumbres. Salgo yo desnudo a la calle, ay, mira, qué barbaridad, mira este hombre, que esto, que lo otro, o este niño. Ay, pues siento que es penoso exhibir el cuerpo. Ahí no. Ahí la naturaleza fresca, llana, espontánea, natural, lo que es el hombre, sin inhibiciones, sin vergüenzas. Pero hay algo más. Hay una perfecta
perfecta comprensión. Un viejo con pellejos no escandaliza a nadie. No quiero decir nombres ni historias, pero hay historias documentadas de la bellísima zona de tolerancia, ¿no? Y también de cosas de mi pueblo, de Emilio Abreu, ¿no? Sí. Que te dicen, no, nadie, ¿por qué es la humanidad? ¿O estás tú así? Yo mañana voy a estar igual. Federico Gamboa tiene 2 novelas. ¡Ah, santa! Suprema Ley, donde están juzgando a una prostituta y santa. La santa la de prostituta Chimalistá. es un personaje de la nueva literatura. De la literatura. Canan, Hoy sí ha caído en descrédito. o sea, ya no, por ejemplo... ¿Quién le hace una película? ¿Quién le hace un poema? Ya no. ¿Quién hace un poema? Primero ya no hay casas de citas, se volvieron muy tristes. Claro. Ya no hay casas así. La temática de la vergüenza, de la humillación, hoy no sería políticamente correcta, ¿no? O sea, Me faltó aclarar un punto que reposiciona esto antes de irnos al corte. Estas casas como de la bandida era el centro, era un poder más o un espacio más del Estado mexicano. Se dirimían pendencias, herencias, pleitos, se sacaba a la gente de la cárcel. pero también se llegaban a acuerdos hasta políticos. Claro, grandes acuerdos políticos. Era un ambiente neutral. Claro, un ambiente neutral. Ahí se podía. Era la Suiza de un país de México, ir a tratar ahí cualquier cosa y francamente, libremente, no llegamos a ningún acuerdo, no hemos hablado nada. O sea, hay en varios libros, pero no me estoy refiriendo a los textos sobre la bandida, Raquel Olmos me parece que se llamaba. Estoy hablando de, por ejemplo, don Gonzalo de Santos, ¿no? Que sí, que estaba en una de esas casas, no sé si era bandida, y la esposa de un general llegó tirando metralleta, este de aquí, hijo de tu tal por cual, y no sé qué, voló allá, todos se tiraron al suelo, y después le decían, este general, ha ganado sus mejores batallas en casa de putas, porque ella peleó con su mujer. Bueno, lo primero es saber mantenencia, nos vamos, pero regresamos. Somos el 90s Pop Tour y los esperamos este 19 de octubre en Mérida, en el foro GNP Seguros. Ahí nos vemos. Ven y vive los 90s, ¡otro nivel! En nuestro país, platicar con la familia sobre finanzas sigue siendo un tabú. Finanzas sanas no solo se trata de aprender a administrar tu dinero, se trata de aprender a formar un patrimonio en el largo plazo. ¿Qué tal si dejamos a un lado el tabú y escuchamos a los expertos para ponerle orden a nuestras finanzas y ayudar a cumplir esos sueños? Tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado, ayudando a personas a lograr sus sueños y a familias a lograr un patrimonio sano. Contáctanos, nosotros te ayudamos. Efraín Huerta, y si ya leímos antes Declaración de Amor, leamos esta que es en la misma ciudad, Declaración de Odio, así se llama, Declaración de Odio, y dice: larga, larga ciudad, con sus albas como vírgenes hipócritas, con sus minutos como niños desnudos, con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, con sus callejuelas donde mueren extenuados al fin los roncos emboscados y los asesinos de la alegría. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída, superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicio, ancho bosque regado
por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream, remeras de basura. Butti vida, molesto. Pero sí, aquí le da a la ciudad y todo. No le veo mucha, muchísimas gracias, no le veo mucha claridad formal. ¿Sí? ¿La tiene? Yo veo metáforas aquí muy bonitas. No, dos Dice, o tres sí. Herradero de envidias, criadero de virtudes, deshechas al cabo de una hora. Páramo sofocante. ¿Entendiste? A pesar de que es una ciudad inmensa, es un páramo. Es un páramo. Está bien, tiene mucha carga de él, Sí. de Efraín Huerta. Vamos a leer ahora uno de sus poemas chiquititos. Que decía, eso no son versos, son ocurrencias. Son ocurrencias. Dice, Chopiniana. ¿Qué? Chopiniana de Chopin. De Chopin. Dice, consunción, consunción. Tienes nombre, consunción. Nombre de mujer, irse consumiendo. Hijo, si la consunción, la tuberculosis. Por eso la sífilis. El reclamo de Chopin. Dice, niños activos. Mañana voy a traer 3. Pues yo voy a traer 4. Yo 5. Yo infinito. Pues yo infinitazo. Está. Allá vamos. Ese. El lenguaje mexicano. Allá le falló. Es la gran crítica que algunos le hacen y me parece muy lógico. La Ciudad de México, como todas las ciudades de la Tierra, tiene su callo, tiene su lenguaje. Sobre todo una ciudad tan antigua, tan grande, crisol de tantas otras civilizaciones, culturas que se ponían alrededor de la Gran Tenochtitlán para vender. Y nadie, ni un poeta, bueno, un poco Chava Flores, pero ni un poeta, él debió incluir en su poesía eso que vemos allá, el infinitazo, esas expresiones del guache. Aquí un poco, en alguna ocasión hizo una tentativa Roger Cicero Macchini, y no sé qué tan afortunado o desafortunado, pero también valdría la pena escribir poemas en el español que sabemos tratar. Sí. Nosotros estamos un poco obligados, somos los cronistas. Sí, y tomar todas esas expresiones y darles un sentido. Generalmente se usa en sentido festivo, pero sería bueno intentarlo hacer en el plano serio, usar esas palabras. Claro. No se podría, ¿verdad? Sería un esfuerzo, ¿verdad? Pero generalmente cuando se usan esas expresiones mayas... Sí, eso porque tenemos la idea del teatro regional y de Fernando Espejo, pero si nosotros le podemos dar un sentido, como aquí, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, maestro. Sí, yo me acuerdo de un trabajo en prosa que hizo Fernando Marrufo sobre Ishmana. Precioso, lo puse en la página editorial, entonces podía yo, y me encantó, porque tenía ese sabor entre lo español y lo maya, ese lenguaje de nuestra forma de hablar, pero con una elegancia. Tenía Marrufo, ¿verdad? Marrufo era muy elegante. Sí, muy elegante. Hoy casi no se acuerdan de Fernando Marrufo. Lástima. Y una más, dice, Tortuga, 1910, dice, la mexicana es la única revolución que ha girado como loca a 45 revoluciones por sexenio. ¡Ay, qué bárbaro! Ahí está. A 45 revoluciones por sexenio. Sí. Es un poeta que hay que leerlo, hay que acercarse a él, hay que conocerlo. Es un poeta que retrata los que viven en la Ciudad de México, 22 millones, o alrededor de la Ciudad de México, 22 millones de personas tendrían que conocerlo más. ¿Qué más, maestro? Bueno, pues pasemos ya al último, que es Neftalí Beltrán. Un poema que a mí en lo personal, poeta, a mí me gusta mucho. Él nació en 1916, es 2 años más joven que Paz y que Neftalí y que Efraín, ¿verdad? Este se dio a conocer en 1936 con 21 poemas.
Y llamó la atención porque se notaba la influencia que tenía sobre él con el tema de la soledad, con los temas de la muerte, la influencia que tenía Charles Neruda, que era un poeta inmediato, o sea, sí, cómo no, de la generación anterior. Que hemos visto contemporáneos. Posteriormente, Naftali Bertrand se vuelve, dejó ese tono cerebral y reflexivo para encontrar un lenguaje propio donde buscaba el aspecto musical, y de ahí se dice que su colección más lograda es Soledad Enemiga, de 1949. Él se dedicó más bien al periodismo y al magisterio, que es la forma como los poetas podían sobrevivir, porque hemos visto ya que los poetas de su obra, pues, salvo hay que repetirlo, dos momentos, ¿no? Sí. Dos momentos muy especiales, muy luminosos, pero no plenos, pero muy especiales. Don Justo Sierra, bueno, sí, que les dio puestos muy importantes, y Vasconcelos, que también. Salvo en esos dos momentos, en México, el trabajo de poeta es morirse de hambre o ir a limpiar baños. Ya no hemos llegado todavía, pero no falta mucho de que los metan al manicomio, maestro, como pasó con Ezra Pound, o te metan a la cárcel, como pasó con... Pues sí, realmente a veces los grandes poetas estos son un poco extraños para la sociedad, no digamos Edgar Allan Poe, Baudelaire, todos esos son seres excéntricos, ¿verdad? ¿Ya me entendiste? La sociedad la sociedad los marca, por ejemplo. Un individuo que está tomando opio y está emborrachándose, pues no es propiamente un modelo, pero eso es independiente de su gran creación literaria. Pero no tiene nada que ver, la persona no tiene nada que ver con la obra eventualmente. Sí. Esa es una característica. La obra va a transformar a la sociedad. Fíjate que es muy difícil hacer esa separación. Debía de hacerse, ¿verdad? Sí. Esa separación. Sí. Pero, bueno, pues posteriormente sí, quizá en el momento es difícil hacerla, ¿no? Pero tampoco, o sea, hay una sociedad envilecida, un poco envilecida, una sociedad que puede permitir que un poeta como Fernando Pessoa se muera de hambre. Sí. Por Dios, se muere de hambre. No, pero muertos de hambre hay muchos en la literatura. Muchos. Bueno, yo estoy hablando de este. Sí, de Pessoa y de otros que mueren en una circunstancia muy triste, muy lamentable desde el punto de vista humano. Pero el deslinde entre el poeta y el hombre, pues es algo que hay que hacer, ¿verdad? Porque siempre, salvo estos momentos en México, un poco Torres Bodet, pero salvo estos momentos en México, es patética. El gobierno es patético, de un patetismo increíble. Estoy hablando del gobierno mexicano, estoy hablando del gobierno yucateco. Existe un patetismo increíble. Están obsesionados con las obras de infraestructura. Y esa obra de infraestructura era efímera o parcialmente utilizada si no hay una infraestructura espiritual. Y estamos viendo que todos los días recibimos noticias tristes del desmantelamiento de la estructura cultural. Horrible, de este gobierno. Precisamente amanecimos una noticia de que van a desaparecer muchos programas del INMER, de la radio. 35%. Cultural, ¿me entendiste? Autor, había uno que hablaba de noche. ¿No? Hay gente que está en las carreteras, y esa voz que te dice noticias, que te dice poemas, leyendas, era muy importante, ¿no? O sea, la voz de la radio siempre ha sido importante. Bueno, y por la austeridad y quitando todas esas cosas, puede resultar contraproducente, ¿verdad? Porque, bueno, parece que se considera el árbol está muy crecido, vamos a podarlo, bueno, pero hay que podarlo. A ver. Esto es muy sencillo. Vamos a mirar a ver a los países desarrollados. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se reveló como el gran coloso de la humanidad. Pero ya había tenido a Poe, que había engendrado o influenciado la poesía francesa moderna. Y luego ellos
habían influenciado a Robert Darío y también el mismo Poe. Y había nacido el modernismo, o sea, había influenciado este loco, por decirlo así, este genio, a todo el mundo. Creó la poesía policíaca que luego tomó Sir Arthur Conan Doyle con la misma estructura. Sherlock Holmes, el príncipe de los policías, es Charles Augusto Dupin, desde Allan Poe, ya lo hemos visto. Influyó en Freud para su teoría sobre el subconsciente. Entonces, primero es eso, y sus grandes poetas, y sus grandes narradores, y después es la explosión. Lo mismo pasa en Japón. ¿Y qué me dice usted de Alemania y los clásicos y el sinfonismo alemán? Y Wagner, Mahler. y Mahler, Dios mío, a ese Mahler hacía falta más sexo, maestro, porque se le ve así medio contrito. Sí, pues tenía el problema de que estaba avanzando y su condición de judío le impedía muchas cosas. Pero todavía el mundo era muy antisemita en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí está. Y Mozart. Y dice, por eso se desarrollan en esos países. ¿Qué quieren? Está bien hacer ciertas obras de infraestructura, pero no hay que olvidar que la verdadera y única infraestructura de un pueblo es la infraestructura espiritual y que nunca vamos a llegar a nada si no la construimos. Y en México ha habido tentativas importantísimas, pero luego hay unos retrocesos pavorosos, sobre todo en los últimos años, donde se les ha querido poner en un rincón. Y en Yucatán, señores, cuando cayó el último gobierno, y lo digo de verdad, cuando cayó el último gobierno del grupo aquel famoso, de don Max Peniche Vallado, de don Polo Peniche Vallado, de don Clemente López Trujillo, bueno, déjeme decirle del Gato Lara, de don Manuel Pasos Peniche, llegó el gobernador don José González Beitia, de todo ese grupo que era tan mal visto en su momento, ¡pum!, se acabó. La cultura quedó desterrada. Loret, desde luego, Loret era un hombre culto, hizo una tentativa, los reintegró, ellos estuvieron fuera del servicio público. Y después, Cervera cometió el error él pudo haber hecho mucho, cometió el error de confundir cultura con espectáculo y de alejar de esa manera a los intelectuales. El primer trabajo, y le mando este consejo, no me lo ha pedido, no se lo voy a cobrar, a Erika Millet Corona. El primer trabajo que tiene es acercar a eso que se llama intelectual al gobierno. No pedirle que no sea crítico, porque el trabajo intelectual es crítica. Si no es crítico, no es intelectual. Es otra cosa, burócrata, académico. Primer trabajo es acercarlos. Acercarlos, estar en contacto con ellos. Lo que no hizo Metri, por Dios, qué horror. Una barbaridad. Y otros anteriores, otras calamidades, ¿no? Otros azotes que hemos tenido que padecer y que al PRI le costó esto. Les voy a contar una historia, pero no hoy, sobre aquel famoso desplegado que firmamos. ¿Se acuerda usted? Esa es otra historia. Si esa función no la cumple, no está sirviendo para nada. Que no esté haciendo juntitas y cosas en los pueblos, y no sirve para nada. El primer trabajo es llamarlos, sentarlos, conversar con ellos, explicar el proyecto, explicar qué momento está viviendo el Estado, no estar buscando aliados, estar en una sana comunicación. Y si no lo hace, su función nunca va a servir para nada. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Estoy leyendo esa parte. Un análisis de Ernesto de la Peña sobre la Divina Comedia. El nacimiento del purgatorio, que fue muchos siglos después. Y ahí oí una cosa entre paréntesis que el maestro Álvarez y yo caímos, que no vamos a volver a caer, cuando hablamos del neoplatonismo y el Espíritu Santo. Ese es el peor pecado nos mandó a decir el vicario, ¿se acuerda usted? Sí, claro. Bueno, se ha finido la cuestión, parce que la emisión ha fini, the time is over, ok, se acabó, se gastó por hoy. Si este programa le gustó, recomiéndelo, si no, dígalo que le parece acá.
Pero vean de la próxima semana que sí le va a gustar, porque posiblemente leemos algo más de Talí Beltrán, seguramente, pero en la próxima semana tenemos a Su Majestad Jaime Sabines, un programa jugosísimo. Nos vemos en la luna el próximo lunes.